Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta mesa de este segundo coloquio de narrativas transmedia que se produce desde el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes y que es organizado por el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología, a cargo de Pedro Moya y de una servidora, María León. En este momento, vamos a tener la mesa de discusión: ¿quién crea qué en los proyectos transmedia? Una reflexión entre productoras y realizadoras. Voy a presentar a las invitadas, quienes amablemente aceptaron la invitación de venir a platicar con nosotros. Maga Ceballos es peruana, periodista y documentalista especializada en industrias extractivas y medio ambiente. Fue coproductora del programa periodístico Hoy con Hildebrand en el Canal 2 y editora general del seminario Hildebrand en sus 13. Fue asesora de prensa en 3 procesos electorales, inició su carrera periodística con el congresista Javier Díaz Canseco, asesoró en la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Lima, desde hace 11 años dirige la productora Hiperactiva Comunicaciones y desde 2015 el portal informativo El Gran Angular. Entre 2016 y 2017 estudió en la Cátedra de TV y Nuevos Medios de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, EICTV. En el 2016 ganó el premio al mejor pitch documental en Acampadoc, Panamá. Participó como productora ejecutiva y realizadora en el documental interactivo por los 30 años de la EICTV, Metáfora Viva, 30 años de orden y caos, Cuba. Directora del documental transmedia La vida no vale un cobre y el documental interactivo Inversiones chinas en el Perú. En el 2020 estrenó su primer largometraje, Entre el hierro y el mar, tutora de nuevas narrativas en Acampadoc, Panamá. Bienvenida, Maga. Ya has estado algunas veces con nosotros presentaste acá La vida no vale un cobre, en el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología, y pues bueno, ayer estuviste en una de las mesas presentándonos tu trabajo. Patti Godoy es sonorense, mexicana, es periodista y documentalista. Desde el 2010 vive en Barcelona, donde ha sido corresponsal para España del periódico mexicano Excelsior. Es colaboradora de la publicación española de periodismo y cultura viajera, Altair Magazine, y dirige el Festival de Periodismo y Nuevas Narrativas Contarnos MX, que realiza en el noroeste de México. Autora del docu-web interactivo Barcelona y el proyecto transmedia Los Desiertos de Sonora. Es especialista en narrativas transmedia y multiplataforma, explora e investiga novedosos formatos de la narración audiovisual contemporánea que se sitúan en las fronteras del periodismo, el documental, el arte y la web. Con especial interés en las narrativas documentales interactivas, imparte cursos y talleres sobre periodismo expandido y narrativas audiovisuales interactivas. Bienvenida, Pati. Y tenemos a Paulina. Denme un segundo. Estoy con mi acordeón. Tenemos a Paulina Romo, que es productora y guionista de cine, TV y narrativas transmedia, realizadora de distintos cortometrajes con temas femeninos y campañas contra la violencia de género. Asesora, guionista y co-guionista de varios directores de cine, asimismo formadora en escritura creativa con enfoque al desbloqueo y la sanación creativa. Fundadora de la plataforma Mujeres Lab, organización que promueve la participación de las mujeres en el audiovisual mexicano y latinoamericano desde la producción, la reflexión, la formación, el encuentro y la difusión. Es egresada de Comunicación Social y Semiótica Intertextual por la Universidad Autónoma Metropolitana y de talleres y diplomados como de la idea al guión en la EICTV de San Antonio de los Baños, Cuba, Cine y Género en el Centro de Capacitación Cinematográfica, guión para series de TV con Pablo Aramendi y escritura creativa con Doris Dorrí, entre otros. Participó como guionista en la miniserie documental History Now de History Channel, donde narró la trayectoria de Betsabe Romero, artista visual, y Aldo Peralta, director del primer equipo LGBTIQ+, de Fútbol México y su incidencia en la sociedad mexicana. Es productora en 2020 de Tierra Migrante, docu-web sobre las diferentes comunidades migrantes en la Ciudad de México, y del segundo encuentro de mujeres en el cine con perspectiva de género, donde convergieron y reflexionaron grandes personalidades de la narrativa cinematográfica mexicana pertenecientes a diferentes círculos, contextos y visiones. Co-coordinadora
y codiseñadora del primer diplomado de producción audiovisual con perspectiva de género. Pues bueno, bienvenidas a todas. Creo que desde el día de ayer como que ya se han ido tocando estos matices en el que, pues una de las grandes cosas que a mí me parecen interesantes aquí es que todas ustedes tienen una relación con el periodismo, ya lo señalaba yo el día de ayer, que me parece muy interesante que de pronto las narrativas transmedia de pronto se presentan como una oportunidad para poder narrar otras cosas de otra forma. Y a mí sí me parece muy interesante el sesgo que de pronto tiene lo que se quiere contar, ¿no? Y qué relación de pronto pueden tejer en este caso ustedes, mujeres, periodistas, con estos soportes y por qué hacia lo transmedia y de pronto no pudo ser a lo mejor el cine la cuna de estas otras narrativas. O sea, no estoy diciendo que hagamos como una pelea, pero sí como que a mí me llama mucho la atención que las narrativas transmedia tengan de pronto esta influencia o más bien venga gente desde el periodismo, desde la comunicación. ¿Puedo empezar yo? Desde mi experiencia, digamos, siempre he tenido una cuestión ética de cuestionarme, de por qué, cuando, digamos, yo viajo mucho a zonas extractivas, trabajo con poblaciones indígenas, con poblaciones que, digamos, viven en torno a actividades extractivas. Y siempre cuando he viajado, siempre he tenido como mucha gente acompañándome en todo el proceso de grabación o de recojo de entrevistas o de los mismos testimonios. Y siempre he tenido como ese limitante, me cuestionaba, ¿no? De poder contar la historia y poder considerar, digamos, a toda la gente que me ha dado esos testimonios, que ha dado su tiempo, su espacio, y, ¿no? Y de poder contarme digamos, sus experiencias con, digamos, el tema de vulneración de derechos que hay en torno a estas actividades, ¿no? Entonces siempre como que uno termina editando, cortando, ¿no? Se van quedando por las limitaciones de tiempo o de espacio cuando redactas un texto, digamos, vas depurando, ¿no? Vas depurando y vas seleccionando solamente las cosas que digamos, sustanciales, ¿no? Entonces, siempre para mí era como, ¿qué hacer para no, digamos, quitar o excluir testimonios importantísimos, ¿no? Cuando conocí todo el tema de nuevas narrativas, digamos, de documentales transmedia, vi que había una oportunidad ahí como para poder, digamos, considerar toda esta valiosa información que yo había recogido en diferentes investigaciones que había hecho, digamos, durante el proceso de grabación o investigación de una temática, ¿no? Entonces, para mí fue como la oportunidad como para poder plasmar en una narrativa, digamos, tener diferentes formatos como para poder contar la historia, ¿no? Y dejar de excluir testimonios valiosos de estas zonas, ¿no? Para mí fue eso, básicamente, o sea, ha sido como una oportunidad y algo como que siempre estaba buscando, ¿no? Porque tanto en una narrativa lineal como en un reportaje escrito, digamos, como periodista, tienes límites, y en el mismo documental lineal, ¿no? O sea, hay límites y al final de cuentas uno se queda quedando con mucha información, con mucho material que no lo utilizas más. Entonces, por ahí nace para mí la oportunidad de poder usar las plataformas interactivas o el documental transmedia para poder transmitir, digamos, esto y no dejar fuera toda esta información que he recogido durante el proceso de toda mi investigación, ¿no? Ya sea para materiales periodísticos o para los documentales que realizo, ¿no? María, ¿voy yo, Pau? Sí. Pues en mi caso tiene que ver con una razón totalmente distinta a la de Maga. En mi caso sí hay como un interés de experimentar y el periodismo, al menos el periodismo que yo hacía o he hecho durante mucho tiempo en mi vida, pues es el periodismo en general como profesión es muy resistente a los experimentos.
O sea, es un territorio como sumamente conservador para cambiar los formatos en los que se cuentan las historias. No digo que no haya medios que estén haciendo cosas interesantes, por supuesto que las hay, pero son una excepción en todo un universo de medios de comunicación en toda América Latina que realmente siguen haciendo las mismas cosas y hay una especie de redundancia, ¿no? en cómo se cuentan las historias. Y en mi caso sí que, digamos, como este paso o este pie en el terreno del transmedia tiene que ver más con eso, con un interés de explorar y como quizás salir un poco del periodismo y traspasar esas fronteras también como muy, muy establecidas y muy claras, ¿no? En periodismo respecto a los formatos. Entonces, en ese caso, y además porque también me interesa mucho como el experimento, el buscar como cruzar formatos, el salirme un poco como de las formas tradicionales de contar las historias en general, pero sobre todo en periodismo. Y digamos que eso, así en general, ese es como mi principal motivo por el que pues pongo un pie, digamos, en un espacio, en un lugar que era muy nuevo para mí, ¿no? En su momento, ya tengo algunos años como en este mundo de lo transmedia, pero realmente nunca he dejado de hacer periodismo, que ese es como mi principal trabajo, digamos. Pau. Perdón, es que no encontraba cómo desmutearme. Sí, yo la verdad es que creo, escuchando a Patti y a Maga, de alguna manera puedo identificarme. La verdad es que yo llegué al Transmedia por invitación. Yo no lo conocía, que a mí normalmente me pasan esas cosas que son como hallazgos para mí, aunque haya existido desde años atrás, como que me voy encontrando con cosas que llegan y que creo que concuerdo mucho con que es una nueva forma, es como son esos espacios que tanto la tecnología como la nueva forma de pensar las narrativas nos dan esa oportunidad de contar esas historias que pues en el cine desgraciadamente sigue siendo no sé si llamarlo elitista, pero sí creo que es un medio, sigue siendo poco accesible. Y se va moviendo esa accesibilidad conforme a la agenda, ¿no? También social y política. Entonces, las demás historias creo que encontraron en estas nuevas narrativas una forma de fugarse, ¿no? De poder contarse, ¿no? Y a veces ellas solas, ¿no? Porque lo que me gustó mucho del transmedia es que a veces siento que hasta se forma solo, ¿no? Es como o sea, tú te lo imaginas, pero como que van saliendo esas ramificaciones. Para mí ha sido esa experiencia, ¿no? Que esas ramificaciones que luego en el guión pueden salir o los personajes pueden hablar por sí solos, a mí el transmedia me da esa narrativa que se ramifica casi solita, ¿no? Que se da muy orgánica, por lo menos en mi corta experiencia en ese tipo de narrativa, ¿no? Entonces sí creo que se llena un espacio y que también en el caso de Patti y su proyecto también nos da, y sobre todo a las mujeres, voy a decirlo, esa oportunidad de hacer una especie de documental un poco más íntimo, ¿no? Porque siempre ha sido como muy estigmatizado el tema de lo íntimo, ¿no? De las emociones, del detalle más pequeño, y creo que sin generalizar, porque las mujeres somos muy diversas y tenemos una visión muy diversa, pero sí creo que nos dio esa oportunidad también de contar el tipo de historias mucho más íntimas, ¿no? Y mucho más pegado a eso, a lo emocional, por lo que siempre se nos ha juzgado a las mujeres, ¿no? De las historias, de nuestras historias. Bueno, en general también, porque también se generaliza, ¿no? Esa crítica. Sí, bueno, me gustaría volver a esto que mencionas, Paulina, un poquito adelante, pero lo primero que me gustaría como saber es, cuando ustedes fueron invitadas a una mesa que se llama
¿quién crea que en los proyectos transmedia, como qué se imaginaron ustedes sobre su propio trabajo? O sea, es decir, ¿qué querían venir a contar al respecto? A mí casi nunca digo Patis, o sea, como que a mí me gusta más que la gente tome la palabra, pero ustedes díganme si quieren así. Pues mira, si quieres, yo tengo también una visión, o sea, a mí realmente me creo que la pregunta y la temática de la mesa también abre esa discusión sobre los papeles, ¿no? O sea, digamos, cargos, puestos que tenemos y los roles que cumplimos, ¿no? En una producción de audiovisual. Y la verdad es que yo también me pregunté a mí misma, o sea, cuál era mi papel como productora transmedia. Y sí, obviamente tiene muchas actividades que vienen de la producción de cine, pero para mí fue diferente, ¿no? Pues a mí también me parece una co-creación, también depende qué tanto me pueda yo involucrar o no en lo creativo, pero creo que también el transmedia se vuelve algo más colaborativo y creo que nos regresa, o por lo menos de donde yo lo veo, o a lo mejor mi idealismo quiere, nos regresa a esa parte del cine o del audiovisual realmente colaborativo, co-creativo, incluso hasta de cambio de roles, ¿no? A veces como que en una soy productora, luego hago el guión. Creo que se nos fue Pau un ratito. No sé si Patti o Maga quieran tomar la voz. Sí, yo un poco siguiendo como con la idea que estaba planteando Pau, pues, ¿qué es lo que yo siempre como destaco de mi experiencia trabajando con estos otros formatos, ¿no? En el mundo transmedia. Y mi respuesta como inmediata a esta pregunta es que yo encuentro allí libertad. ¿No? Para mí todo este universo transmedia, lo que a mí como creadora, que vengo del mundo periodístico, lo que a mí me ha, digamos, ofrecido ese territorio es libertad, porque creo que hay como que es un espacio que no está mapeado, que no está cartografiado, que los límites todavía no están marcados. Y eso da un montón de posibilidad para soñar con hacer un montón de cosas que en cine, digamos, lineal, tradicional, pues no existe. No existe, seamos honestos. O sea, hay también un tipo de cine muy conservador que se cuenta de las mismas maneras, hay unos cánones que son los que son, y en periodismo ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas nuevas narrativas o estos espacios que están incorporando muchas cosas, que nos están haciendo también preguntándonos un montón de cosas también, de cuál es el futuro, esto a dónde va, qué es lo que realmente va a perdurar, qué no va a perdurar, qué va a pasar con nuestras producciones que están en la web, es decir, eso tiene futuro, se quedarán ahí para siempre, qué pasará con todo ese contenido, ese material, o sea, ese también mundo un poco como inhóspito y como esas no respuestas, a mí solo para mí es como magia, o sea, a mí me encanta como también esa duda, ¿no? Esa duda permanente sobre que si lo que realmente estamos haciendo, siempre hace tiempo la pregunta, bueno, sigue siendo, ¿no? Cuando la gente que hace docu web o interactivo web, que se le pregunta en los foros cuando vas a hablar de esto y pues que eso, qué futuro tiene, cuántas personas lo ven, que si cuántos views y que si cuántos clics y casi todo.
pues normalmente a nadie le preguntan a un cineasta que su película vieron 7,000 personas y nadie, o sea, nadie cuestiona que ahí hay muy poca gente viendo, ¿no? Y hay artistas que sus exposiciones pues son muy poco visitadas, pero que ya solo el valor de la obra me parece que ya habla por sí solo, ¿no? Entonces, como que intento no hacerme estas preguntas respecto a esto. Igual me estoy adelantando y estoy como mezclando un montón de cosas, pero bueno, todo eso o algo de esto, de lo que estoy hablando, es lo que quería yo contar cuando me imaginé aquí ahora. No, yo creo que está todo interrelacionado, pero justo para eso estamos acá, Sí. las mujeres que somos expertas en hilar fino y en sacar los detalles. Maga, ¿tú qué piensas? Bueno, siguiendo con la línea de Patti, todo el tema de la libertad que te deja, ¿no? Las narrativas, este universo transmedia, digamos, ¿no? Más allá, por ejemplo, del tema de investigación, que a mí me gusta mucho realizar en los trabajos que hago. Por ejemplo, es todo el tema de la participación, ¿no? La participación, la creación, el uso de diversos formatos, ¿no? No solamente es como que tienes los testimonios para poder contarlos a nivel de documentales o pequeños clics, sino también poder usar todo el tema del podcast, usar animaciones, por ejemplo, hacer recorridos con fotografías en 360 para dar, digamos, un sentido de ubicación de los lugares donde estás, digamos, trabajando, o no, la temática que estás trabajando. Digamos, hay distintas plataformas o formatos para poder explorar, ¿no? Entonces es como tu proyecto va desarrollándose por diversos caminos, pero que en un momento se encuentran, digamos, y la temática está ahí, ¿no? Flotando. Entonces, la narrativa transmedia es eso, o sea, que a través de diversos formatos te permiten contar esta historia, ¿no? Esta temática que tú estás abordando, ¿no? Ese tema de la libertad, de la creación, que no es un formato cerrado, sino es un formato abierto y que se puede ir alimentando y que puede ser infinito, colaborativo, ¿no? No es que seas tú una propia, digamos, dueña de toda la creación, sino van surgiendo colaboraciones de fotografías, de historias, de podcast, o sea, es eso importante, ¿no? Eso es lo que le enriquece al proyecto, ¿no? No es que es, digamos, una sola autoría, sino que es participativo, tiene que ser participativo y generar esa interacción con la gente que, digamos, trabaja contigo o la gente vinculada a esta temática, ¿no? Tus personajes, la gente involucrada y asimismo esta comunidad que existe, ¿no? Por ejemplo, los temas que yo trabajo son temas de impacto social, el tema de poblaciones afectadas por la actividad minera, y entonces existe ya una comunidad, digamos, que siempre está atenta en estas temáticas, ¿no? Ya sea en temas de derechos humanos, ya sea en temas en materia ambiental. Entonces es también poder buscar esta comunidad que pueda formar parte también de tu documental, de tu plataforma, para que pueda interactuar y también a su vez pueda ayudar ya sea a alimentar, a difundir, ¿no? A formar parte de esta narrativa, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Que no es, digamos, un documental, una narrativa que sea solamente de autoría, sino que hay que buscar ese tema de la retroalimentación, que el usuario pueda también formar parte de ella, ¿no? Que creo que es una parte fundamental también el tema transmedia, porque también se cuela por otras ventanas que el cine no, por ejemplo, ¿no? Bueno, el cine está en las plataformas ahora digitales, pero creo que igual, ¿no? Sigue siendo todavía accesible hasta cierto punto, ¿no? A los usuarios. Y creo que con lo transmedia también las ventanas son también múltiples, ¿no? Y así como las ramificaciones. Entonces eso creo que también da también pie a que más usuarios llegue a más usuarios y también haya una retroalimentación, ¿no? Claro. Sí, y creo que esto justo cruza con todo lo que ustedes han comentado, pero Maga toca ahí el punto, ¿no? Que cuando preguntamos quién crea que, o sea, va de la mano el para quién y con qué finalidad,
Y creo que es justo esto que estaba también retomando Patti, ¿no? ¿Cómo se evalúa el cine? Y creo que es una de las discusiones que ha habido casi desde el año pasado en el ciclo de cine transmedia, que es justo, o sea, si seguimos llamándole cine a esto, porque eso implica subsumir las producciones a los criterios del cine, ¿no? Y estos criterios del cine implican entradas, ¿no? O sea, implican vistas, implican una popularidad, y como lo hemos visto en un montón de proyectos transmedia que se han presentado a lo largo del año pasado y como es complicado medirle el éxito o la importancia de un proyecto en tanto el alcance, el número de descargas, que estamos como acostumbrados dentro de esta narrativa a cuántas entradas se vendieron, cuántas veces se pagó, cuántas veces se descargó, cuántos clics le dieron, ¿no? O sea, y las propias plataformas van como contribuyendo a que evaluemos la calidad de algo con base en qué tan popular fue. Y claramente desde el periodismo sabemos que la información de pronto más profunda o más crítica no es necesariamente la más difundida ni la que la gente quiere leer más, ¿no? Y en el caso que, por ejemplo, ayer Pedro le preguntaba a Maga, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido tu trabajo dentro de las comunidades? Y eso de pronto luego se vuelve un poco difícil. ¿Para quién estoy creando este proyecto? ¿Para las comunidades? ¿Para las autoridades? ¿Para la ciudadanía? ¿No? Entonces, creo que justo ahí se cruza todo y regresamos a lo que decía Paulina, ¿no? O sea, también hay una cuestión de sensibilidad de quién está contando, ¿no? Y no quiero decir solamente en una cuestión de las mujeres contando, que creo que sí hay algo importante ahí, pero también gente que antes no tenía la posibilidad de tomar una cámara o cómo te formas en cine, a dónde tienes que trasladarte, por cuánto tiempo, es decir, sí requería un apoyo muy tremendo formarte en cine, y creo que las narrativas transmedia, no diría que lo han hecho accesible porque sería demasiado aventurado y además falso decir que las narrativas transmedia son accesibles, pero creo que sí ha permitido otras voces que el cine no permitía, ¿no? Y creo que también el lugar desde el donde cuentas y desde donde produces, por lo menos se ha movido un poco, ¿no? No sé ustedes qué piensan al respecto. Y es que además, perdón, o al menos yo me lo planteo de esta manera, o sea, para mí hay como una obligación casi ética, como creadores, como creadoras, de pensar cómo contar nuestras historias cada vez mejor, de una manera más sugerente, de la manera más atractiva posible, y eso lo que consigue, creo, o al menos es mi inspiración, amplía públicos, diversifica públicos, hace que eso que estás creando pueda llegar a muchísima más gente. A mí ya solo eso me parece súper atractivo de estos formatos digitales. No soy no soy como una defensora absoluta, ¿no? de lo digital, pues pero creo que hay unas cosas buenísimas que nos ha traído todo este nuevo paradigma, y creo que lo que solo nos toca hacer es como apropiarnos un poco de todas esas posibilidades que nos dan, ¿no? Entonces, digamos, llevar el audiovisual a un formato transmedia o interactivo y que, o sea, web, y que además pueda ser visto por un montón de gente, o poca gente, pero una persona en Perú, alguien en Argentina. O sea, a mí realmente me pone súper contenta cuando de vez en cuando como me asomo a ver los desiertos, cuál ha sido su comportamiento, el Google Analytics y todo esto, pues es como súper bonito saber que hubo 2 o 1 o 5 personas en un lugar súper, ¿no?, lejano, que yo jamás me podía haber imaginado que esta historia que yo quería contar con los desiertos de Sonora podía ser, ¿no? O sea, podía llegar a estas personas. Y ya eso me hace como pensar que vale la pena, ¿no? Y así sean 5, 10, 80,000, pues es como que también esa propensión que tenemos, ¿no? Hasta hablabas, María, de
de cómo ahora se valora todo en función, ¿no? De esto, de los vistos, pues las plataformas también han llegado pues a abrir también muchos espacios, pero también a que, digamos, ese es el parámetro con el que se valora y se evalúan, ¿no? Las producciones y las creaciones. Entonces es un valor que yo no digo que no es importante, pero no es el más importante, ¿no? Y dentro de creo que podemos derivar la pregunta a quién narra qué, ¿no? O sea, no necesariamente, pero una derivación de la pregunta podría ser esa. ¿Cuál ha sido? A mí uno de los intereses que siempre tengo es como la relación que tenemos con el objeto, ¿no? Es decir, estoy, por ejemplo, en contra del manual y del aprender a usar, ¿no? Y creo que de pronto, al menos muchas de las mujeres que yo conozco son expertas en decidir no usar las cosas como se deben usar, ¿no? Y hacer lo que se les da su regalada gana, ¿no? Entonces, y justo creo que de pronto está como este intersticio en el que de pronto sí es cine y utilizamos los elementos del cine que nos funcionan, pero esto también de pronto apuesta más a la narrativa periodística, pero tampoco me gusta toda la narrativa periodística y de pronto voy yo haciendo como mi propia masita con lo que yo quiero. ¿Cómo ha sido esa relación? Porque de pronto no creo que solo la cámara es el instrumento, ¿no? O sea, ya se ha hablado mucho de la cámara y de la pantalla y de eso, sino que realmente en la producción transmedia hay un montón de otros instrumentos y cómo se van tejiendo esas relaciones con estas herramientas y de pronto se van como singularizando, digamos, no sé si decir estas técnicas, ¿no? Como entendiendo esta técnica, como ese modo de hacer, ¿no? Cómo cada quien va tejiendo su propia relación con estas herramientas narrativas y eso, como ojo, ¿no? Decir que al construir una narrativa, o sea, estás apostando de pronto por un no público, ¿no? Es decir, estoy acá muy benjaminiano esto, pero es que eso es como muy complicado porque regularmente nos han enseñado, tanto en periodismo como en cine, que a lo que le tienes que apostar es a que todo el mundo te reconozca o como líder de opinión o como gran director o como todo este bombo y platillo que viene detrás de como buscar glamour, ¿no? ¿Y qué se hace cuando sabes que tu trabajo no va hacia allá, ¿no? Y que ahí estás tejiendo como una relación muy específica. Yo creo, y también un poco hablando del quién narra qué y también luego entretejer el para quién, también de repente me parece que lo transmedia es también muy experimental en cuanto a esas técnicas, ¿no? Creo que también el transmedia a veces sí lo siento muy de autor, pero no porque no se piense en una ventana de exhibición o en un público, pero me parece que el transmedia también es una manera muy, no sé si llamarlo específica, pero muy curiosa de experimentar justamente con las técnicas, porque no solo es la imagen en movimiento, está la imagen fija, el sonido, o sea, otras técnicas como la animación, e incluso también ya en el tema, no nada más es exhibición, sino, o sea, exhibición tal cual, digamos como pasiva, sino que también el propio usuario va contando o sea, con lo que está ahí y con las técnicas que están ahí, y con las pantallas o con las opciones que está en ese producto transmedia, va también narrando su propia historia, ¿no? Una especie también, digo, no es comparación, pero también a veces me imagino como el videojuego ya o estos juegos de rol en los que se va decidiendo, ¿no? Creo que también es un poco generacional. Digo, yo no soy de esas nuevas generaciones, pero también creo que las redes y las aplicaciones y la tecnología también tienen esto de estas generaciones que ya no están dispuestas como a que les den todo como demasiado impuesto, ¿no? Y masticado y tal, sino como
diseñar cada uno como el camino, ¿no? Narrativo, por ejemplo, en este caso. No sé, esa reflexión estaba haciendo ahora con lo que decías. Yo creo que el tema de los formatos y todo el tema del uso de la tecnología te da la posibilidad de poder jugar, justamente hablabas de lo híbrido, ¿no? También de lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Entonces, hay piezas de tu narrativa que pueden ser muy, digamos, crudos y otras en el cual pueden ser, digamos, una narrativa mucho más poética, te da esa libertad, ¿no? Siguiendo la línea de que, digamos, el transmedia te deja esa libertad de creación, de formatos, pero también ese juego, ¿no? Entre lo objetivo y lo subjetivo y poder usar cada formato, digamos, de acuerdo a lo que te permite, ¿no? La libertad que te permite poder formar. Por ejemplo, entre digamos, los juegos o la animación o, digamos, un videoarte, digamos, tienes tantas herramientas y tantos formatos, ¿no? Como para poder, digamos, hacer esa mezcla y poder jugar con eso y que en sí encierre, digamos, una historia concreta, ¿no? Entonces, eso yo creo que digamos, todo el uso de estas herramientas te permiten poder pensar también que cada formato va dirigido a un público específico, ¿no? Digamos, la animación, por ejemplo, es una cosa que yo usé para mi documental como una pieza principal dentro de la plataforma, que yo quería que sea la animación porque me parecía que era un cortometraje que iba a ser para un público en general, ¿no? Tanto jóvenes, adultos, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite también esta narrativa, ¿no? O sea, de que cada formato pueda tener una llegada diferente, ¿no? Por ejemplo, hacer algo de radio y que sabes que puedes colocarlos en radios, en mi caso, ¿no? En radios comunales, en radios municipales, en comunidades concretas, pastillas como para ser usado en televisión, no solamente va a estar regido, digamos, en una plataforma, en una página, sino que también te da la posibilidad de poder hacer eso, ¿no? De poder colocarlos en otras plataformas o espacios, ¿no? Radio, televisión o intervenciones, ¿no? Por ejemplo, intervenciones públicas o cosas de arte, ¿no? Exposiciones. Entonces te da toda esa libertad, ¿no? Yo creo que va mucho más allá de audiovisual y va mucho más de estar alojado en una plataforma, en una página, ¿no? En una página digital, ¿no? Sí, además, solo nada más añadir a todo lo que ustedes ya han dicho, que por supuesto que tiene que ver con esta, digamos, como cruce de lenguajes, como una conversación entre muchos lenguajes y que eso es la forma, digamos, pero también tiene mucho que ver, o sea, lo que quiero decir es que no vale cualquier historia, o sea, la historia tiene que ser como para cualquier formato tradicional o no tradicional, tiene que ser una historia que valga la pena contarse, ¿no? Ahí podemos entrar como en una gran discusión de cuáles son las historias que deben contarse, pero que no vale todo, pues, o sea, en el transmedia tampoco vale todo y creo que incluso con mucha más claridad, o sea, necesitas como contar una historia y desplegarla en muchos formatos y tiene que aguantar esa historia, entonces tiene que ser como doblemente buena la historia, ¿no? Como en el caso de las historias que cuenta Maga, ¿no? Entonces, también hay una serie, creo yo, de cuestiones que el transmedia igual es incluso un poco más exigente a la hora de qué historias se van a contar a través de un universo transmedia, ¿no? Yo quisiera ahondar en ese tema porque yo la verdad sí, digo, yo tengo muy poca experiencia en el transmedia todavía, pero todavía yo creo que yo estoy en esa etapa, no sé si de enamoramiento, que yo sí creo que se vale cualquier historia, o sea, porque finalmente, digamos que la vida misma es muy narrativa, o sea, es decir, pero en cierto sentido también estoy de acuerdo contigo, Patti, en que tiene que a lo mejor si la quieres desplegar en tal o cual plataforma, en tal o cual producto, esa historia tiene que aguantar, ¿no? Pero, Claro. pero a lo mejor
otras microhistorias pueden aguantar algunos formatos y hasta ahí, y también a lo mejor son válidas, ¿no? No lo sé, o sea, ese es como también un planteamiento y una creencia que, bueno, ya el tiempo me dirá. Igual, Pau, yo creo por ejemplo, puedo estar de acuerdo que una experiencia interactiva, por ejemplo, o un docu-web, o un interactivo web, pues puede ser cualquier historia, ¿no? O sea, yo he visto historias maravillosas que son una historia, esas son historias íntimas, cosas muy bellas en interactivo. Pero ese espacio, ese sí me parece que es como de, no importa, pero me refiero como a todo ¿no? Como a todo el universo transmedia, contar una historia en distintas plataformas, como lo que hace Maga, ¿no? Que hace podcast, que hace, ¿no? Que hace radio, que además hay una experiencia interactiva y que además hay unos reportajes y que además hay, o sea, la historia tiene que ser una historia, ¿no? Que tenga potencia, no necesariamente tiene que ser una historia política ni social, no necesariamente, obviamente, ¿no? Mis desiertos de Sonora, pues son una experiencia totalmente, personal, y usar esa como metáfora personal para, ¿no? Como intentar también ampliarla a una experiencia más universal, ¿no? Pero eso, digamos, que es lo que yo pienso sobre las historias y el transmedia, ¿no? El despliegue transmedia. Con respecto como a esta parte del quién crea que hay, que lo mencionaba un poco Paulina, también creo que de pronto la producción transmedia, justo como ella dice, permite como el cruce interdisciplinar, y este cruce interdisciplinar de pronto sí significa otras aproximaciones a la historia, digo, esto lo hemos dicho repetidas veces, ¿no? Como que de pronto cada proyecto va demandando como ciertas características, ya lo decían, animación, cómic, etcétera, ¿no? Pero creo que no hemos, al menos a lo largo del ciclo de cine transmedia, no hemos llegado como a profundizar justo qué efectos tiene como el cambio de estas relaciones con otras formas de crear, ¿no? O sea, pienso como en grandes producciones de cine comercial que tienen efectos especiales muy fregones, ¿no? Pero de pronto como que siento que van más como a la idea de la espectacularidad y no tanto a la necesidad narrativa, ¿no? Es decir, que aquí hay algo que no se puede decir de esta manera y se tiene que decir de esta otra, y eso de pronto genera, lo veo yo, por ejemplo, con la programación, ¿no? O sea, desafortunadamente, detrás de la programación en muchas instituciones todavía hay un sesgo muy ingenieril, en el sentido de que, nos guste o no, como en México un poco la formación ingenieril ha sido como un técnico que solamente opera una máquina, ¿no? O sea, no decide la operación de la máquina, no modifica la operación de la máquina, sino que aprende a operarla, ¿no? Y a repararla. Y de pronto creo que muchas de las profesiones, como puede ser el diseñador, como puede ser el programador, de pronto en otros espacios su trabajo es como muy mecánico o muy técnico, y de pronto como que el transmedia abre esa posibilidad de que esas habilidades, sus conocimientos van derivando hacia otros lugares donde toman más como una forma narrativa, ¿no? Y eso de pronto en los equipos de trabajo, lo hemos escuchado muchas veces, deriva en cosas, ¿no? Y entonces creo que va de la mano con el quién crea qué, porque ya no estamos hablando del gran director, ¿no? O sea, sí hay como alguien que de pronto está coordinando el proyecto, pero de pronto se meten muchas formas, no solamente las voces, ¿no? A las que se les abre el espacio, sino que incluso las mismas formas de contarlo como que se dan, ¿no? Bueno, yo Maestra. quiero, a partir del tema de la necesidad de la narrativa, por ejemplo, cuando decías eso, ¿no? De la necesidad de la narrativa, me trasladó un poco al documental Kipu, acá en Perú, que es un documental interactivo que
que ahora creo que está ya ampliándose el proyecto a una narrativa más transmedia, en el cual nació con la temática de las mujeres esterilizadas en el gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori. Entonces, por ejemplo, en este caso, se ha recogido diversos testimonios donde las mujeres podrían llamar y dejar sus testimonios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que no querían, digamos, ser grabadas o enseñar sus rostros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese proyecto sí nació con esa necesidad de dejar una voz, ¿no? Dejar la voz, incluso no identificando a la persona por un tema de protección de su identidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros también ahora, también me trajo al proyecto que estoy haciendo ahora, que es mi próximo proyecto transmedia, que es sobre la agroexportación en Ica, en Perú, que tiene diferentes aristas, diferentes problemáticas, ¿no? En el tema laboral, en el tema hay muchas perforaciones de pozos que están, digamos, dejando en estrés hídrico a toda una ciudad, que tienen agua, digamos, 1 hora al día o 3 veces a la semana nada más. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí estamos creando una plataforma que es Filtra tu Denuncia, en el cual las poblaciones que no quieren, o sea, por lo general hay denuncias que no quieren donde mostrarse rostros, ¿no? Entonces vamos a ir recogiendo, por ejemplo, audios, testimonios, denuncias o fotos de ubicaciones de estos pozos ilegales, ¿no? Entonces, la narrativa en sí, digamos, nace con una necesidad, ¿no? O sea, no puedo yo, digamos, trasladar esto en poder, digamos, exponer a las personas que quieren denunciar, ¿no? Y a eso iba también con el tema del documental Este Equipo, ¿no? O sea, la necesidad de la narrativa es totalmente diferente, ¿no? Creo que tocas un punto también. Perdón. Muy importante. Ok, sí. Maga, en cuanto a ay, perdón, se me va un poquito. Es que lo acabas de decir y es que estoy reflexionando en las estoy escuchando y se me van viniendo las ideas así como cascada. Pero creo, sí, la necesidad narrativa creo que me está resonando mucho porque, claro, la necesidad narrativa viene desde muchos lugares, ¿no? Desde la denuncia, desde expresar algo más personal, pero que también tiene que ver con lo externo, con el entorno, también la postura que quieres tomar, ¿no? Y en el transmedia a veces creo, y lo estoy reflexionando un poco, que a veces las ramificaciones y el buscar incluso lo técnico, es decir, a ver, yo me imagino algo así y entonces hablas justo con el programador y el programador te da las posibilidades, esto así, esto no, se dificulta esto, entonces ahí vas tú también ajustando la narrativa a las posibilidades técnicas, ¿no? Pero también o al revés, ¿no? Como en el caso de Equipo, o sea, quieres contar algo, pero no se pueden mostrar los rostros, pero hay que cuidar a los que comparten. Entonces, encuentras las maneras técnicas y las maneras narrativas y de lenguaje para contar eso, ¿no? Y eso también te cambia el paradigma. Incluso el detalle técnico más frío y calculado, o la cuestión social a la que te enfrentas para poder contar algo, o cuestiones personales de los personajes, te cambia también el paradigma, siento, ¿no? Te enfrentas a tener que reajustar la narrativa, ¿no? Y además muchas veces, no solo en el transmedia, sino en el documental mismo, cambia también la necesidad narrativa, ¿no? Pero también creo que también no me gustaría tampoco cerrarme si es una tendencia el que la forma le ha ganado un poco a la narrativa y al contenido. Igual sigue habiendo cine muy en el ámbito de herramienta social y de herramienta de impacto, de contar y denunciar y mostrar personajes que se quieren contar también a sí mismos, ¿no? Sin embargo, sí, creo que
creo que no solo el transmedia, sino otras narrativas y otras narrativas audiovisuales o a lo mejor periodísticas también, creo que abren el panorama. Igualmente a mí me resuena mucho la palabra libertad, porque sí creo que libertad de experimentación, o sea, estamos hablando de eso también, pero ¿hasta qué punto llega esa libertad? Y regreso a algo que dijiste, María, desde el principio, el separar el cine del cine transmedia o de las narrativas transmedia, ya no llamarle cine. ¿Hasta qué punto esa libertad depende mucho del cine y de lo que se considera también como el público considera también cine y digno de ver, ¿no? También, o digno no sé, de explorar. Yo quería como regresar a la idea que estaba planteando Maga con esta historia nueva que está trabajando y me parece que ella da totalmente con el clavo de una de las cosas que para mí es súper importante, es decir, ella ha encontrado en el transmedia o en ese terreno lleno de posibilidades, ha encontrado un sentido a esas narrativas. Y lo que ella nos cuenta ahora, que hay mucha gente que no puede mostrar su identidad y quiere hacer llegar las denuncias. O sea, hay mucha gente que utiliza el transmedia o adapta la historia al formato, ¿no? Y Maga lo que está haciendo es poner el formato al servicio de la historia, ¿no? Es decir, pues este es un mecanismo, esta manera, ¿no? De que los quienes quieran denunciar pues, puedan hacerlo, pues forma parte de todo este proyecto, ese formato de denuncia, de habilitar un espacio para que la gente denuncie, ¿no? En fin, o sea, cómo también pensamos esas historias que contamos, es decir, no pensar primero en el formato, sino en la historia y poner más bien el formato al servicio de nuestras historias y Maga ahí como que lo tiene creo que bastante claro, ¿no? No está en el transmedia o entiendo no está en el transmedia porque está de moda, ¿no? O porque suena muy suave, sino porque esos son los formatos que a ella le son mucho más, pues voy a utilizar la palabra útiles, que quizá no es la palabra adecuada, para contar aquello que quiere contar, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que pensar, ¿no? O sea, esta historia, sí, quién cuenta qué y para qué se cuenta eso que se cuenta, pero también por qué elegimos los formatos, cuál va a ser la forma, ¿no? El continente, ¿no? De ese contenido que queremos, o de esa historia que queremos contar. Entonces, creo que es importante también pensar siempre de esto, por qué lo vamos a contar y por qué lo vamos a contar de esa manera y a través de ese canal, ¿no? De ese formato. En este sentido, a veces se habla como mucho de una aproximación feminista, pero luego a mí no me queda muy claro como a qué se refiere. Yo preguntaría como, ¿ustedes han encontrado como, ni siquiera pensaría como que califique, que le pongamos como etiquetas, ¿no? Pero en la producción transmedia, en lo que ustedes están queriendo narrar, ¿han encontrado que en la posibilidad de la producción transmedia, han podido como zafarse de ciertas, como a lo mejor, ¿cómo decirlo? Como que a lo mejor hay ciertas restricciones. O sea, pienso que de pronto en el cine se entiende como estético como una noción de belleza muy específica y no se entiende estético en el amplio sentido como puede ser político, ¿no? O sea, que también hay una construcción estética no solamente de como una noción pobre de imagen, sino como una construcción de imagen digamos, en un sentido mucho más amplio, ¿no? Del cómo estamos educando la mirada, cómo estamos haciendo mirar algo, o cómo estamos acostumbrando a la gente a evaluar
eso que está viendo, ¿no? Entonces, si ustedes ¿cómo percibirían como la mirada masculina del cine y que a lo mejor de pronto han podido como ir proponiendo otras formas de hacer ver o de construir una imagen sobre algo? O sea, ¿qué restricciones ustedes de pronto se han podido saltar, ¿no? ¿Y de qué manera lo han podido hacer? Yo no sé, o sea, tendría que pensar como mucho y como con mucha profundidad, digamos, una respuesta así como muy certera a esta pregunta, pero pues supongo que ya o sea, el simple hecho, o al menos yo lo veo así, como de haber, ¿no? Como decidido que iba a hacer, o iba a contar esta historia en el caso mío de los desiertos de Sonora, o sea, como que atreverme ya para mí ya era como también una decisión política, ¿no? O sea, decidí asumir y aceptar que la historia que yo quería contar es una historia que valía la pena ser contada, que podía haber a otras personas que les interesara como mi historia. O sea, ya había ahí siempre como como un statement de, ok, ¿no? O sea, quizá en otro momento, y esto sí, para mí como todo el despertar un poco como feminista y todo lo que está pasando a nuestro alrededor y de lo que estamos siendo muchas partícipes, creo que a mí ha sido fundamental porque también va generando como una especie te va dando seguridad en muchas cosas, ¿no? Y ver a otras mujeres que están haciendo cosas cercanas, no cercanas, ver referentes a mujeres cineastas, a mujeres que hacen transmedia, mujeres que hacen docu-web, a mí ya eso ya me imprimía como le daba sentido, ¿no? A mi deseo de yo quisiera contar esto, pero no sé, ¿no? Todas estas cosas que luego nos pasan a las mujeres, no a todas, pero a muchas sí, de inseguridades respecto a eso que queremos hacer o contar, o esto será realmente importante, o esto vale la pena, ay, qué pena, ay, no sé, ay, y si fracaso, en fin, ¿no? Entonces, ya solo el hecho de haber concluido el proyecto, de haberlo sacado adelante, de hablar de él cada vez que me invitan a hablar, que siempre estoy muy agradecida, ya para mí ese es como mi gran logro. Y luego otra cosa que fue muy importante para mí, yo tenía como muchas dudas en un principio de cuál iba a ser la voz que iba a contar mi historia, ¿no? O sea, desde dónde se iba a contar la historia de los desiertos de Sonora. Y durante algún tiempo, muy al inicio, cuando empezamos a trabajar en el proyecto, yo decía, no, pues va a ser como una voz en tercera persona, ¿no? Y pues el equipo y toda la gente que estuvo ayudándome a sacar el proyecto adelante, me decía, es que para ti no hay nadie más que pueda contar esta historia, la tienes que contar tú en primera persona y con una voz, pues, que sea la tuya, nadie más puede contarla de esta manera, ¿no? Y yo dudaba, una cosa que ahora me parece absolutamente clara y que no podía ser de otra manera, pues dudé mucho tiempo. Entonces me costó mucho trabajo escribir el guión, escribir como esa voz que cuenta el viaje, ¿no? De regreso a Sonora. Mucho trabajo me costó, muchísimo. Porque además, bueno, esto ya es añadido, pero pues yo vengo también de una tradición periodística, ¿no? Donde te dicen que el periodista tiene que desaparecer, no tiene que notar, su voz nunca tiene que estar presente, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho trabajo por este pasado mío y también por esta inseguridad de mujer que compartimos muchas, de que decir, ¿y por qué, no? O sea, como de, ay, no, mejor que de aquí de ladito, ¿no? O sea, de ladito, me pongo de ladito a contar mi propia historia, que en realidad no es solo mía, sino es casi como un homenaje también al lugar en el que nací. Entonces, eso así como muy de manera como de así superficial y no sé si respondo, María, un poco a la pregunta. Y sobre la mirada masculina, pues no sé, o sea, supongo que siempre somos pendientes de ella, incluso la buscamos sin querer, pero yo tenía a mi lado durante todo este proyecto a mi pareja, que además fue como el productor de Los Desiertos de Sonora, y él fue el principio, o sea,
la principal persona que estuvo ahí empujando el proyecto, empujándome a mí, dándome como, ¿no? ánimos y, o sea, como mi principal, la cheerleader así mía absoluta. Entonces, mi experiencia como con esa parte no es absolutamente como positiva y maravillosa. Entonces, yo tenía en un hombre y en una mirada masculina como el principal apoyo y compañero, el compañerismo, la solidaridad, el trabajo. Él hizo, o sea, el proyecto realmente, aparezco yo como directora, pero realmente es un proyecto de los dos. Voy a leer acá, bueno, Manuel Vargas comenta que Kipu es un proyecto impresionante. Pedro Enrique Moya, ¿consideran ustedes que las narrativas transmedia abren una ventana de posibilidad creativa para las mujeres distinta a las del cine y la televisión? En términos de accesos, cambio en la percepción. No, yo creo, o sea, es que creo que pareciera que sí, pero yo coincido contigo, María, creo que habías como comentado algo, en que no, porque lo mismo pasó con o sea, abre posibilidades, yo creo, más personales y como dice Patti, más de agarrar confianza y de poder experimentar con tu proyecto sin que te cueste 1000 latas de 35 milímetros el revelado y bla, 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 ¿no? O sea, creo que lo digital abrió esa posibilidad de poder experimentar. Pero por el otro lado, la misma exhibición, la misma repartición de los recursos públicos o privados, creo que no, que todavía falta mucho por hacer en el transmedia, en el cine y en general en el audiovisual con las mujeres. Es decir, por eso hablaba un poquito de la fuga también, porque, y bueno, ya después les contaré también ese concepto, lo haremos más adelante también por ahí, pero la fuga es que un poco las mujeres encontramos esos rincones tecnológicos, esos rincones narrativos de plataformas para poder colarnos por ahí. Y en ese sentido sí, abrió posibilidades en ese sentido, pero a nivel impacto, a nivel apoyo real, económico de los recursos, creo que no, o sea, creo que todavía no. Y mucho menos si en el cine no ha pasado, en el transmedia, por lo menos en México, pues el transmedia está como subyugado al cine, ¿no? O sea, no se habla de muchos, está creo la discusión entre el cine, que si es cine transmedia o es otra cosa, audiovisual transmedia o es transmedia, a secas, ¿no? Entonces sí creo que hay muchas capas todavía por las que pasar para poder decir que realmente abre posibilidades reales en muchos sentidos, ¿no? Obviamente que narrativas experimentales y sí, de denuncia y también como dice Patti, ¿no? O sea, obviamente se abre más a cierto público, ¿no? Y sí nos abre por medio de la tecnología, pero sí habría que revisar punto por punto qué posibilidades, qué tipo de posibilidades abre, ¿no? Ay, yo no sé, yo nada más añadir, es que no sé, realmente soy como más optimista en este asunto a la pregunta de Pedro. Yo, por ejemplo, en México, nada más por poner así un ejemplo más cercano, o sea, en México, Jacaranda, o sea, todas las mujeres, o sea, conozco muchas más mujeres que están haciendo interactivo o que están en el mundo transmedia. Jacaranda Correa, que ha hecho unos proyectos también súper interesantes. Mónica González, una fotógrafa extraordinaria, fotoperiodista, pero que además tiene 2 proyectos interactivos también súper buenos. Maga, que está haciendo, o sea, unos proyectos impresionantes. Kipu, hasta donde sé, son dos mujeres también las que hicieron el proyecto. Es decir, en mi universo, digamos, de referentes en este mundo está, o sea, hay muchas mujeres.
Entonces, eso Sí. quiero decir que soy como optimista porque, y respondí un poco a la pregunta de Pedro, pues sí creo que las mujeres hemos encontrado ahí también un lugar, ¿no? Como para fugarnos un poco, y para poder, sí, o sea, como también abrir un camino que quizá, que cada una también tiene otros caminos. Jacaranda también es periodista, Mónica es fotoperiodista, en fin, pero yo creo que hay como una muy buena oportunidad ahí y hay muchas mujeres que lo están demostrando. Sí, no, me refería más, o sea, obviamente, pero ahí es al hacer, las posibilidades del hacer. Pero yo te quería preguntar, justamente porque tú conoces más, o sea, ¿qué otras posibilidades se han abierto para las mujeres, por ejemplo? Sí, ya no sé, el reconocimiento, la visibilización, el apoyo económico, porque claro que también nos ponemos a hacer transmedia y todo, porque también es más barato, lo mismo con el digital, o no, o también es narrativo. Yo lo estaba hablando también un poco desde la producción, ¿no? Porque finalmente si lo hablo desde el guión, me encanta el tema y te da unas posibilidades narrativas muy diferentes, pero en temas producción, y esto es muy real, o sea, si yo soy, o sea, soy muy idealista, pero también este punto es bien importante también decirlo, eh, que a nivel producción real, o sea, de tener y poder producir con los recursos debidos y esto también da la posibilidad de que, porque también muchas de las mujeres no solo somos realizadoras, también nos producimos nuestros propios, ¿no? O nuestras parejas, o sea, realmente ese apoyo de producción de recursos, ya sea en especie o monetarios, o simplemente de permisos para filmar, tal, a mí me parece que todavía falta mucho, pero lo que sí admiro, y creo que eso también a lo que te refieres, Patti, y ese optimismo es que, claro, las mujeres lo hacemos o lo hacemos, por donde sea, por eso hablo de la fuga, porque nos fugamos para hacerlo, pero realmente también, no sé si todavía vivimos en esa, pues a lo mejor es muy dramático esta palabra, marginación en esas periferias o en esas fugas y no realmente en un impacto que se vea, que realmente podamos decir, yo vi la película de una mujer, o sea, una película o un transmedia de una mujer, se ha visto, o sea, tiene un impacto parecido y un apoyo parecido al que tiene lo masculino. Y me parece que en ese sentido sí falta mucho, pues, ¿no? Y en el tema de del transmedia, de la posibilidad de experimentar, digamos, también va todo el tema de la posibilidad de poder hacer un proyecto más colaborativo y con bajo presupuesto, ¿no? Por ejemplo, el transmedia te permite poder hacer videos, como son para plataformas digitales, poder hacer, digamos, documentales o piezas hechos con celulares, ¿no? Entonces, te abre, la verdad, muchas ventanas. O sea, justo hablaba Paulina de que también se puede hacer con bajo presupuesto, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de las fotos de 360, son aplicativos que descargas en el celular, o los videos, o digamos, también cuando yo hablaba del tema más colaborativo, por ejemplo, cuando es una temática social, ya sea, por ejemplo, de violencia hacia la mujer, o no sé, un tema ambiental, puedes ir ubicando, digamos, comunidades que ya tengan materiales y que también te puedas digamos, proporcionártelas, ¿no? Siempre respetando los créditos. Entonces, hay muchas posibilidades de que el proyecto también se vuelva colaborativo, ¿no? Y eso lo hace realizable. En el tema de visibilizar el trabajo de las mujeres, digamos, no sé, o sea, yo lo que creo es en ese tema es que en realidad todo depende del creador o del productor, ya sea hombre o mujer, o sea, sí, sí es cierto que visibiliza tu trabajo de una manera fuerte cuando digamos, ya está la narrativa presente, ¿no? Pero creo que no es un tema de género, ¿no? Es ahí, ¿no? O sea, puede ser ya sea hombre o mujer, ¿no?
digamos, pero sí, por ejemplo, cuando hay un acercamiento a poblaciones, como es en mi caso, por ejemplo, es bastante importante, por ejemplo, la relación de mujer con mujeres indígenas, porque estas mujeres no hablan, no tienen mucho acercamiento con hombres, lo hacen, no hay una confianza, ¿no? Ahí, por ejemplo, ayuda el tema de ser mujer, ¿no? De tener ese acercamiento, esa confianza, pero más allá, o sea, de esas cuestiones de tener ese acercamiento, confianza con estas poblaciones, o sea, también lo puede hacer, si es un director hombre, lo puede hacer una productora mujer o alguien del equipo que sea una mujer, ¿no? O sea, no veo yo ahí como que, ¿no? Una limitante, digamos que, bueno, es mucho más beneficioso que tenga una visión de mujer o de hombre, ¿no? O sea, yo creo que los documentales en realidad, o la narrativa, tanto lineal, viene de todo un equipo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De que construyas, digamos, tu película con todo un equipo, ¿no? Teniendo la visión de varios, escuchando, y eso es el éxito, digamos, para poder construir, ¿no? Y poder tener esa visión, digamos, también del equipo que forma parte de tu trabajo, ¿no? Yo no sé si me están escuchando, pero creo que mi señal está mala. No, Se te escucha estamos escuchando bien. Okay. Sí, sí, se te Perfectamente, te escucha estamos perfecto. escuchando mal. Esto que han mencionado, yo creo que tanto Paulina como Maga me parece muy oportuno, ¿no? Que también qué mujeres están narrando y que creo que eso es una de las discusiones muy comunes tanto en los discursos de coloniales como más bien en la teoría de colonial como en la feminista, ¿no? O sea, también que algunas de las podríamos quizá pensar nuevas narrativas también sí responden como todavía a ciertos sectores de formación, ¿no? O sea, por eso es que yo tenía hace un rato el cuidado de decir que siempre que se utiliza esta cuestión de democratizar el conocimiento y más, es así, yo digo, bueno, con cuidado, porque para empezar, muchas veces esta parte de la democratización implica una homologación, en este caso de la mirada, ¿no? Es decir, como imponer una nueva mirada y creo que dentro de quién crea que también habría que pensar en eso, ¿no? Y que una de las discusiones que ha habido, bueno, que se han mencionado a lo largo de las mesas de este segundo coloquio tiene que ver con que esta transmedialidad no implica pantalla, ¿no? O sea, no implica digitalidad solamente y que es una de las cosas que también se han querido como discutir, que esta transmedialidad también implicaría, sí, a lo mejor una relación de lo digital con otras medialidades, ¿no? Como en algún momento ya en los ciclos de cine transmedia, que a lo mejor tendríamos que pensar si el siguiente año se continuará llamando de esta manera, pues ha habido teatro, ¿no? Es decir, que también estas transmedialidades implicarían que yo le apostaría mucho más a pensar que estas narrativas tendrían que encontrar otros espacios, no quiero pensar en reconquistar, pero a lo mejor en rehacer otros espacios como puede ser la radio, como puede ser la televisión, como puede ser la gráfica en la calle, como, es decir, que también pensar que no todas estas batallas narrativas tienen que estar dentro de la digitalidad, porque una de las cosas que surgen una y otra vez es, o sea, sí se hace una producción transmedia, pero muchas veces la intencionalidad no es el número de vistas, ¿no? Sino que tiene que ver con una función específica de esta narrativa en una comunidad en particular. Y creo que eso es algo muy valioso de las narrativas transmedia, ¿no? Que no estás produciendo algo para un gran público, ¿no? Sino que estás produciendo una práctica comunicativa para comunidades y eso a mí me parece como muy potente, ¿no? O sea, dejar, ya lo decía Patti hace ratito, ¿no? Esta formación periodística que a mí siempre me ha dado mucho escosor que te hablen de una objetividad, ¿no? Deberíamos de hablar de una responsabilidad de la voz, ¿no? Porque objetivo no es, o sea, quien está hablando desde un montón de experiencias del cuerpo en particulares, es una interseccionalidad particular, es una mirada específica, está entrenado a ver de una forma
la forma de sentir, ¿no? Está entrenada desde un lugar específico, claro. Y sí creo que romper estas nociones de objetividad y más bien como tener una responsabilidad narrativa sería a lo mejor un punto de partida, que no es que yo esté proponiendo ahora, sino que creo que justamente las narrativas transmedia un poquito han estado, si bien no la han enunciado, la están poniendo en práctica, ¿no? Sí, para mí, de alguna manera ahora también que podemos revisar así y que estás haciendo este recuento, a mí de repente siento que el transmedia articula ciertas cosas que ya o ciertas experiencias fuera de la pantalla, por ejemplo en el caso del cine con algunas películas o trilogías, ¿no? Más comerciales que han pasado, o sea, pasan a ser para mí también ese tipo de productos, ¿no? Más comerciales, pero se hacen libros ahora, ¿no? De las películas más, o al revés, pero a mí lo que me estaba llamando la atención es que ahora como del cine pasan a hacer un libro. Es muy, ¿no? O estos eventos, por ejemplo, en Star Wars, cosplay, ¿no? O sea, como disfrazarse, como tomar roles, o sea, creo que más bien el transmedia vino a articular y a explorar las narrativas que salen y que se ramifican, pero ahora haciendo un recuento, siento que también ya existía un poco esas ramificaciones, solo que no se había articulado en algo que se llamara transmedia, ¿no? Bueno, eso es una como desde mi ignorancia y poca experiencia en la transmedia, pero a veces sí siento que estaba ahí latente, pero que ahora lo estamos articulando y también creo que más allá de articulando lo estamos narrando también o de alguna manera darle más una perspectiva y un porqué mucho más explorado, pensado o sentido, ¿no? No sé, es una reflexión, no es una... Yo también estoy de acuerdo, María, con que el transmedia no necesariamente implica como solo un despliegue digital e incluso ni tecnológico. Me parece interesante pero ese es desde mi punto de vista y a mí lo que me interesa es justo como mezcla, o sea, que conversen los dos espacios, o sea, el espacio físico, material, incluso un libro, por ejemplo, o sea, que exista algo material, con como también una propuesta digital, interactiva. Pero también me parece que se están haciendo cosas interesantísimas con el teatro, o sea, con las narrativas teatrales, por ejemplo, y con el teatro interactivo, con la performance, y cómo es posible como proponer, ¿no?, una narrativa llevada a un teatro o a un espacio de un museo o cualquier otro lugar físico, con una propuesta también digital. Pero estoy totalmente de acuerdo que si no hay digital, sigue, o sea, la transmedialidad pues te traspasa, ¿no? Yo creo ya ese mundo, el mundo digital. Y bueno, eso, solo como reforzar un poco como tu idea, la idea que nos planteabas. Sí, sí, justo, ¿no? El transmedia va más allá de lo, ¿no? Justo cuando yo hablaba del tema de intervenciones, bueno, son cosas más, o sea, desde lo digital y lo físico, ¿no? Cuando hay, digamos, cine, intervenciones callejeras, exposiciones, teatros, libros, estamos viendo más allá de una pantalla digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, en La vida no vale un cobre, nosotros hicimos muchas cosas con estudiantes universitarios, con la participación de poblaciones indígenas, con lugares que, digamos, tienen actividades mineras. Entonces, va mucho más allá, ¿no?, de una pantalla y en el cual hay que ver la manera, en realidad, de poder articular con estas comunidades, ¿no? Para que le dé fuerza, potencia, digamos, a estas voces que quieren, digamos, ser escuchadas, ¿no?
los formatos, todo el tema de los formatos que ayuda muchísimo, ¿no? A que tenga una mayor llegada, digamos, yo creo que la gente que tiene los documentalistas en sí, ¿no? O los cineastas tienen mucha resistencia en hablar de estas nuevas narrativas, ¿no? Siempre es como hablar de documentales lineales, y también le tienen un poco de miedo a poder experimentar en este tipo de formatos, ¿no? Pero creo que todo el tema también de la tecnología y la pandemia, el uso masivo digamos, de consumir frente a una pantalla de una computadora, nos está exigiendo, digamos, poder también ver más allá, ¿no? Y hay que pensar, replantearnos como documentalistas, de poder usar también estas plataformas, ¿no? Para tener una mayor llegada y no sea, digamos, solamente no quedarnos en un documental lineal. Por ejemplo, yo siempre, mi reto cuando estoy dictando talleres sobre nuevas narrativas, siempre es plantear cómo tu documental lineal se puede convertir en un documental transmedia, una narrativa interactiva, ¿no? Entonces, estamos también en ese reto, ¿no? Y para qué público construimos, qué queremos, ¿no? Con nuestra película o nuestro documental, por ejemplo, ¿no? Incluso muchas veces se cuestiona, ¿ves? La narrativa transmedia o el documental interactivo como una posibilidad de hacer marketing nada más, incluso para eso, o sea, y para mí no es un cuestionamiento, o sea, yo lo veo también como un espacio para hacer marketing para tu película, o sea, te abre muchas posibilidades, ¿no? O sea, tampoco hay que restringirse a pensar, sirve solamente para esto, ¿no? O sea, yo sí creo que estas plataformas te sirven mucho para hacer marketing y para visibilizar tu proyecto, ¿no? Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. Me gustaría como cerrar con una última pregunta y que creo que es otra derivación de quién crea que, ¿qué es lo que se está creando, no? Porque un poco creo que el trabajo transmedia no se termina, ¿no? Y no, creo que no hay una frontera y que a mí me parece afortunado, creo que no hay un producto final, ¿no? O sea, es decir, como que hay una propuesta que de pronto los productos transmedia terminan siendo propuestas dialógicas, ¿no? Como modos de entrada a una conversación y dentro de quién crea que, o sea, hasta qué punto lo que se está creando es un producto transmedia y hasta qué punto lo que se está creando es una conversación, hasta qué punto incluso el proceso mismo de la producción transmedia va creando comunidades dentro de las personas que van conversando y que se van enterando. O sea, por ejemplo, pienso en el caso de Patti o de Maga, ¿no? Con proyectos muy específicos, o de lo que hizo Paulina con Ciudad Migrante, que más allá del producto que sale a la luz, ¿no? Hay como una construcción de comunidad dentro de esos espacios, en esas conversaciones con las personas con las que ustedes están trabajando. Y entonces como que ahí hay una especie de forma, no sé si decir inmaterial, que se ha creado algo ahí también, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y para mí también esta es otra de las cosas interesantes por las que trabajo en el transmedia, porque es como un work in progress, entonces es como un proceso inacabado, una conversación inacabada, una conversación con puntos suspensivos, entonces eso me parece pues como que alimenta, ¿no? Nos alimenta también como la creatividad, ver que un proyecto no, o sea, que aunque hayas dicho, bueno, fin, ¿no? Hasta aquí, porque hay momentos en los que hay que, ¿no? Cerrar los proyectos, decir, hasta aquí llegamos, pero en la conciencia tener como esta idea de que el proyecto realmente tiene vida propia, o sea, el proyecto tú digamos, lo arrojas, ¿no? En mi caso, en la web o en un libro o en un museo,
pero que luego el proyecto toma formas insospechadas, toma caminos como inexplorados, inesperados, inexplorados. Entonces, para mí eso me parece fascinante, y además porque me interesan mucho los procesos, o sea, como pensar en los procesos, aprender de los procesos. Obvio, pues siempre vale la pena que ese proceso derive en un trabajo del que te puedas sentir orgullosa. Y en mi caso con este proyecto fue así, ¿no? Entonces, digamos como mi reflexión final sería un poco como eso, con lo que empecé, o sea, pensar también en nuestros proyectos y en nuestras cosas que creamos o en nuestras historias que queremos contar como un territorio como para explorar, busquemos formas que nos lleven como a transgredir también los límites, nuestros propios límites narrativos, y también los que traemos, ¿no?, en nuestra mochila impuestos por una serie de factores externos, digamos. Entonces, eso, o sea, como atrevernos, como también, sí, es como un abismo, ¿no? No sabes realmente como qué va a pasar, cuál es el futuro de todo esto, pero creo que la aventura vale la pena. Sí, bueno, me voy a enfocar un poquito también en la experiencia de Tierra Migrante, que, bueno, también Patti estuvo como realizadora en ese proyecto, está todavía en post. Esperemos ya pronto poderlo estrenar. Pero para mí, y creo que también es algo que quería decir hace rato, es que creo que me dio también esta oportunidad como de justo no nada más hacer la comunidad dentro de la producción, porque además tenía esta característica que son 5 directoras y directores diferentes, y que aunque la idea obviamente era pues no homogeneizar, porque realmente la idea era abrir el panorama, sí un poco darle una dirección, ¿no? Desde la producción, pero creo que al final resultó como que la misma transmedia te va llevando, y los 5 directores para mí fue muy rico ver cómo lo abordaban desde distintas perspectivas, ¿no? Y eso es lo que puedes hacer. Poco se ha hecho en el cine, pero realmente creo que no resulta como tan rico y bifurcado y como desde diferentes abordajes como en el transmedia, ¿no? Y eso a la vez, creo que eso inmaterial que dices es como este cambio de paradigma o visión o que te sorprenda, ¿no? La forma de trabajar de cada uno y el cómo se va dando las cosas, ¿no? Incluso también con los mismos personajes, ¿no? Porque además también me acuerdo mucho de un personaje que es de la directora de Los Jaimes, que fue una narrativa a cámara y obviamente siempre y otra narrativa con el crew, ¿no? O sea, fue totalmente, ahí haces conexión, ¿no? Con esas personas, y además también abrimos como el Instagram, ¿no? Con otras historias que no estaban dentro de estos personajes de los 5 directores del documental, sino que abrimos ese brazo, ¿no?, del proyecto, con otra productora, con otra dinámica también, y fue pues para mí muy satisfactorio y muy como abrirme, ¿no?, a muchas cosas y a muchas posibilidades. Maga. Y bueno, yo desde mi experiencia, como dice Patti, sí, ¿no? Uno siente que es tu proyecto, se queda como un work in progress ahí, que hay que seguir alimentándolo. En realidad la narrativa es como infinita, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros desde La Vida No Vale un Cobre hemos hecho muchas actividades físicas, digamos, con poblaciones, con estudiantes, las cuales no forman parte, digamos, de la narrativa virtual que está en la página, ¿no? Sí, siempre estoy como queriendo actualizar la página, queriendo meterle esta pestaña de campañas, de intervenciones que hicimos,
Y, por ejemplo, nosotros tenemos pensado el próximo año empezar el montaje del largometraje que forma parte de esta narrativa, pero también recibimos opiniones de las poblaciones de Espinar, por ejemplo, que nos dicen, tienes que actualizar porque hay cosas que están pasando, el proyecto se está ampliando, la gente se está retirando de la zona, hay poblaciones que han dicho que nunca se iban a mover del lugar y ahorita están yéndose del lugar. Entonces, está sucediendo cosas, ¿no? Todo el tiempo suceden cosas, pero en qué momento uno se da abasto también de poder actualizar, de poder meter esta información, ¿no? Es un poco complicado también el tema del presupuesto y el tema de poder contar con algo, el programador que esté ahí, ¿no? Entonces, uno tiene sus límites, ¿no? O sea, si bien es cierto que digamos, la narrativa transmedia puede ser infinita, pero uno como realizador, productor, sabe que tiene límites por un tema de financiamiento, por ejemplo, ¿no? O de tiempo, porque también estás ya metida en otros proyectos, ¿no? Estás... por ejemplo, nosotros estamos ya a punto de lanzar un nuevo documental transmedia y sí me gustaría cerrar, digamos, este lanzamiento de Pozos en el Desierto que vamos a estrenar en una semana y poder también darme tiempo de ver La vida no vale un cobre, ¿no? Pero sí hay un tema ahí de tiempo, de qué priorizas ahora, ¿no? Pero sí, o sea, la narrativa es infinita y uno le pone límites, digamos, dentro de sus limitaciones que tiene, ¿no? Ok, pues les agradezco mucho y pues creo que fue un gran cierre, ¿no? Decir que en este crear que pues el producto transmedia es solamente una parte de todo lo que ocurre en el proceso. Muchísimas gracias Maga, Patti, Paulina por haber aceptado la invitación, gracias a la gente que estuvo en el streaming y pues bueno, los invitamos a la última mesa de este segundo coloquio y muchas gracias. Gobierno de México.